El síndrome de Cornelia de Lange es una enfermedad genética que produce anomalías en el desarrollo tanto a nivel físico como a nivel intelectual y afecta a 1 de cada 10.000 a 100.000 niños. ¿Y por qué está causado? Pues el síndrome de Cornelia de Lange está causado por una mutación genética. Vamos a ir más adentro para ver cómo se produce esta mutación. Un gen sabemos que es la unión de las dos cadenas que conforman el ADN. Pues bien, aquí tenemos esas dos cadenas y lo que vamos a hacer va a ser como recortarlas en dos. Recortar lo que son las bases nitrogenadas. Entonces vamos a dar con la estructura de cada molécula de ADN, que cada molécula de ADN sabemos que tiene un grupo fosfato, una ribosa, en este caso desoxirribosa, al tratarse de ADN, ácido desoxirribonucleico, y una base nitrogenada. ¿Qué pasa en una mutación? Pues bueno, seguimos con el ADN con la cadena como recortada, ¿vale? De forma que hay solo como una fila, por así decirlo. Entonces lo que se ve es pues, el grupo fosfato, la ribosa y tal, que no nos interesa, y las bases nitrogenadas, que sabemos que son timina, adenina, citosina y guanina. El uracilo ya sería de ARN, ya estaríamos hablando de otra cosa. Vale, pues la mutación ocurre cuando la secuencia de estas bases nitrogenadas cambia. Ya puede ser por sustitución, es decir, que se cambia una base por otra cuando no debería, por inserción, es decir, que de repente aparece una base que no debería estar ahí tampoco, y por deleción, que se elimina una base, ¿vale? Y cualquiera de las tres causas puede causar una mutación genética. ¿Y cómo se estudian los genes para dar con el cariotipo del paciente y así poder establecer si hay una mutación genética que pueda haber causado el síndrome de Cornelia de Lange? Pues se realiza un estudio de los exones de ese gen. ¿Y qué son los exones? Si la parte interna es el intrón, pues las partes más externas son los exones. Y al final lo que ven son las bases nitrogenadas que hemos visto antes y si hay alguna mutación en ellas. Para realizar este estudio, llamado cariotipo, por cierto, se extrae simplemente sangre en un tubito de hemograma de toda la vida, pero tenemos que asegurarnos de que pone EDTA, que es como el anticoagulante, que lo que hace es evitar que se coagule la muestra. ¿Y cuál es el gen afectado? ¿Cuál es el gen que tiene esta mutación? Pues en el 60% de los casos el gen que tiene la mutación es el gen NIPBL, ¿vale? Tienen unos nombres muy raros, pero son así, hay muchos genes. Luego tenemos otros 4 genes que pueden estar afectados en un 10% de los casos y lo que dan es este síndrome, pero de manera más leve. Y el 30%, fijaros el porcentaje que es bastante grande, no se sabe qué gen está afectado. Tampoco tiene componente familiar ni componente hereditario. Tenemos un gen malo y ¿cómo afecta eso? Pues los genes, como ya sabréis seguramente de biología, al final son parte del ADN. Y el ADN, de una forma u otra, interactúa con el ARN y tal, lo que hace es codificar proteínas. Y esas proteínas pues, van a realizar diferentes funciones que afectan en mayor o menor medida en el desarrollo y en las funciones vitales. Entonces, este gen malo, ¿qué va a significar, por tanto? Que si el gen está malo, al final, después de toda la cadena, lo que vamos a tener es una proteína mala. En este caso, la proteína afectada es la delangina. Un nombre súper raro, pero bueno. Y la delangina lo que hace es que contribuye a la formación del complejo coesina. ¿Y qué hace el complejo coesina? Pues es un gran componente del desarrollo prenatal. Y ahí tenemos por qué los niños con síndrome de Cornelia de Lange no crecen adecuadamente en el útero materno. Hemos dicho que es una enfermedad genética, puede ser hereditaria en estos casos, tanto autosómica dominante como ligada a X, pero como hemos visto también puede surgir de manera desconocida en el 30% de los casos que hemos visto antes. En el caso de ser autosómica dominante, pues los genes implicados son estos, son todos, hemos hablado de todos antes. Y en el caso de ser ligada a X, los genes implicados son estos. ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar? No del síndrome de Cornelia de Lange, porque al final es más difícil de diagnosticar, sino de cualquier síndrome de Down, etc. Pues, como ya sabemos, antes del nacimiento, la translucencia nucal, la hormona PAPP baja, el desarrollo del crecimiento intrauterino está retrasado
y hay anomalías en miembros superiores. Todo esto se puede ver, menos la hormona se puede ver en la ecografía. Sobre todo en los miembros superiores lo que vamos a ver pues puede ser que los niños tienen 3 deditos solo, que tienen 2 juntos, etc. Y bueno, pues cuando ya tenemos esta sospecha de que hay un síndrome, lo que hay que hacer es saber qué síndrome es. Para eso se tienen que hacer estudios más exhaustivos. En este caso, lo que se hace antes del nacimiento para realizar un diagnóstico prenatal es una amniocentesis, ¿vale? Que es un procedimiento invasivo que lo que hace es extraer a través del útero o mediante un pinchazo directamente de 10 a 15 mililitros de líquido amniótico en el que al final están flotando células del feto. Entonces se puede estudiar a nivel fetal el cariotipo. Lo que pasa es que muchas mamás pues no quieren hacérselo porque la amniocentesis, como sabéis, conlleva un riesgo importante de aborto o de otras complicaciones. Cuando ha ocurrido el nacimiento, pues lo que se caracteriza sobre todo por este síndrome es que los bebés tienen muy bajo peso. Y cuando os digo bajo peso es que pueden llegar a la semana 36 de vida pesando igual ni 1,5 kg. Luego, los rasgos faciales son muy característicos. Tienen abundante pelo e hirsutismo a lo largo de todo el cuerpo, cejas arqueadas con entrecejo en muchos de los casos, pestañas muy largas, tanto las de arriba como las de abajo, orejas bajas, más bajas de lo habitual, extremos de la boca hacia abajo con labio superior muy fino, dientes pequeñitos y microcefalia. Además tienen las alteraciones que os he contado antes a nivel de miembros superiores, como puede ser esta, ¿vale? Esto es muy, muy característico del síndrome de Cornelia de Lange, el llamado también mano en tridente. Bueno, además existen otros síntomas que pueden ser discapacidad intelectual, que esto ya se ve cuando son más mayores, ¿vale? Falta de reflejos, en los bebitos lo que vemos es que no realizan el reflejo de succión, aunque tengan ya las 37 semanas, les ponemos el tete y no lo succionan. También les hacemos el reflejo de prensión, es decir, el que te cogen con la manita cuando le pones el dedo y tampoco lo hacen. Comportamientos autistas, en muchos casos autolesivos, problemas gastrointestinales, mala audición y mala visión, defectos cardíacos congénitos, criptorquidias y convulsiones. Y bueno, el diagnóstico, como ya habéis podido intuir, se realiza mediante la observación de los rasgos clínicos mencionados y los estudios genéticos, teniendo en cuenta que aunque hagamos los estudios genéticos puede salirnos el cariotipo que es normal. Y esto se debe al 30% del que os he hablado antes, en el que no se conoce qué gen está alterado, entonces no hay evidencia genética de que el niño posee este síndrome. El tratamiento. Pues el peque lo más probable es que debido al bajo crecimiento intrauterino se le tenga que hacer una cesárea y nazca antes de tiempo, de manera prematura. Entonces, pues tendrá que ingresar en una unidad de cuidados intensivos neonatales, en una incubadora, estar monitorizado, como todos los bebés prematuros hasta ahora. Y sobre todo se le tendrá que controlar el tema del peso, claro. Lo que haremos, por tanto, será un sondaje nasogástrico o si tiene reflejo de succión, pues a base de vives, con lactancia materna preferiblemente y se le suele poner fortificante. El tratamiento sintomático, como hemos dicho, el control de peso muy importante, también vamos a pesar el pañal, las cacas, los pises, ¿vale? Para controlar también lo que entra y lo que sale. Y el alta se le dará cuando tenga un peso medianamente aceptable y esté hemodinámicamente estable. Además, cuando sea más mayor, pues el tratamiento lo que va a ser sintomático. Medicación en caso de que presente convulsiones, cirugía en caso de que presente anomalías a nivel cardíaco, a nivel gastrointestinal, a nivel esquelético, terapias sobre todo físicas, ocupacionales y del habla si precisa. Y para los problemas de nutrición se les administrará suplementos o tubos de gastrostomía si se precisa también.